Hace unos años el Game Pass parecía la mejor oferta del gaming, entre 10 y 15 dólares al mes, cientos de juegos, acceso día uno a los lanzamientos de Microsoft. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y puede que lo fuera, porque mientras tú pagabas tu suscripción, Microsoft estaba pagando algo mucho más caro. Y según muchos de los propios desarrolladores, ese precio lo está pagando ahora la industria, con sus empleos, porque si esto fuera solo una discusión sobre modelos de negocio, no importaría demasiado. El problema es lo que vino después. Estudios cerrados, juegos cancelados, miles de personas despedidas. Y la pregunta que casi nadie se atreve a hacer: ¿y si la mejor oferta del gaming fue también una de las más caras que ha pagado esta industria? Para entender qué pasó, hay que entender qué era el Game Pass. Microsoft tenía un problema. Llevaba años perdiendo la guerra de consolas contra Sony. PlayStation tenía los exclusivos, tenía las ventas y tenía la mente del jugador. Y entonces Microsoft hizo algo audaz. Decidió cambiar las reglas del juego. Y en lugar de competir vendiendo juegos, iba a competir vendiendo acceso a los juegos. Game Pass, una suscripción mensual que te daba acceso a todo el catálogo y a los nuevos lanzamientos el mismo día que salían. Para el jugador era un sueño, pero para Microsoft era una apuesta. Pero hay una pregunta que lleva años dividiendo a la industria. Cuando un juego sale a la venta normalmente y vende, pongamos, 5 millones de copias a 70 dólares cada una, esos son cientos de millones de dólares que ayudan a financiar al estudio que lo hizo. Cuando ese mismo juego sale gratis en Game Pass, tú no pagas 70 dólares, pagas tu suscripción mensual. Y Microsoft le paga al estudio una cantidad negociada de antemano. Y aquí está el debate. Microsoft sostiene que esto funciona, que da visibilidad a juegos pequeños, que llega a millones de jugadores que de otra forma no comprarían el juego. Pero muchos desarrolladores no están de acuerdo, porque para que el modelo funcione, Microsoft necesita muchísimos suscriptores y para retenerlo necesita juegos nuevos constantemente. Y esto cuesta una fortuna. Una fortuna que tiene que salir de algún sitio. Y en 2022, Microsoft tomó la decisión más cara de la historia del gaming. Compró Activision Blizzard por casi 70.000 millones de dólares para alimentar su ecosistema con franquicias gigantes: Call of Duty, Diablo, World of Warcraft, Overwatch. Antes ya había comprado Bethesda por más de 7.000 millones con Skyrim, Fallout, Doom. Y antes, estudios más pequeños: Rare, The Initiative, Tango Games World, Compulsion Games. Microsoft estaba construyendo uno de los mayores imperios de estudios del gaming. Y muchos pensamos que era el principio de una época dorada. Pero entonces llegaron los recortes. Mayo de 2024. Y aquí es donde la historia se vuelve absurda. Microsoft cierra Tango Games World. Y presta atención a esto, porque no tiene sentido. Tango acababa de lanzar Hi-Fi Rush, uno de los mayores éxitos sorpresas en la historia reciente de Xbox, el sueño de cualquier estudio. Y lo cerraron igual. Piénsalo. Si haces un juego mediocre, te cierran. Pero si haces uno excelente, también. Entonces, ¿de qué dependía sobrevivir? Y esa pregunta no tenía una buena respuesta, porque después de Tango cayó Arkane Austin, parte del legado del Dishonored y de Prey, y con ellos Alpha Dog y Roundhouse. Pero lo peor llegó en julio de 2025. Otra ronda de despidos, esta vez 9.000 personas en toda la compañía. Cerró The Initiative y con su cierre se canceló Perfect Dark, un juego que llevaba años en desarrollo y que apenas un año antes había tenido un tráiler espectacular. Cayó también Everwild del estudio Rare, anunciado en 2019, reiniciado una y otra vez y que al final nunca llegó a existir. Y esto no era solo cosa de Microsoft.
En esas mismas semanas, Warner cancelaba su juego de Wonder Woman tras invertir, según reportes, una fortuna y cerraba el estudio que lo hacía, estudio tras estudio, juego tras juego. Y aquí es donde el debate dejó de ser teórico, porque hasta ahora todo esto podían ser teorías, especulación de gente desde fuera. Pero entonces empezaron a hablar los de dentro. Y cuando la gente que construyó Xbox empieza a decir lo mismo que los críticos, hay que escuchar. El primero en hablar fue uno de los desarrolladores más respetados de la industria, Rafael Colantonio, fundador de Arkane Studios, el estudio detrás de Dishonored y de Prey. Un estudio que, recordemos, acabó siendo propiedad de Microsoft en julio de 2025, justo después de los 9.000 despidos. Colantonio escribió lo siguiente, y cito, creo que Game Pass es un modelo insostenible que ha estado dañando cada vez más a la industria durante una década, subsidiado por el dinero infinito de Microsoft. Pero en algún momento la realidad tiene que llegar. Y podrías pensar, bueno, él ya no trabaja ahí, es fácil criticar desde afuera. Pero entonces habló alguien de dentro. Se llama Shannon Loftis y fue vicepresidenta de Xbox Game Studios. Durante casi 30 años trabajó en Fables, en Age of Empires, en Banjo-Kazooie. O sea, no es una crítica externa, es alguien que ayudó a construir Xbox. Y lo que dijo fue lo siguiente, y cito nuevamente, la mayoría de la versión de juegos en Game Pass viene a expensas de los ingresos por venta, a menos que el juego esté diseñado desde cero para monetización post lanzamiento. Te lo traduzco. Si tu juego entra en Game Pass, vende menos, a no ser que lo llenes de microtransacciones. Y por si quedaba alguna duda, lo terminó reconociendo la propia Microsoft, porque su director financiero, Tim Schwartz, admitió que juegos como Starfield o Indiana Jones and the Great Circle probablemente perdieron millones en ventas por estar disponibles en Game Pass. Lo reconoció el propio responsable de los números. Ahora bien, hay que ser justos, porque Microsoft sostiene que Game Pass sí es rentable. Su presidenta, Sarah Bond, dijo que el servicio alcanzó un récord de 5.000 millones de dólares en ingresos en un solo año. Y el propio Satya, el CEO de Microsoft, confirmó esta cifra. Hay quien defiende además que Game Pass le dio una oportunidad a juegos pequeños que nadie había comprado a $70. Así que el debate sigue abierto, pero cada vez más voces, y vienen desde dentro de la propia industria, apuntan todas en la misma dirección. Y mientras el debate seguía, algo cambió para el jugador, el precio. Durante años, el Game Pass Ultimate subió y subió, hasta que en octubre de 2025 llegó a casi $30 al mes, una subida del 50%. Y entonces pasó algo revelador. La gente empezó a cancelar, tanto que Microsoft tuvo que dar marcha atrás. En abril de 2026, con una nueva jefa al mando de Xbox, bajaron el precio de $30 a 23. Y sus propias palabras lo dijeron todo, que el Game Pass se había vuelto, y cito, demasiado caro para demasiados jugadores. Piénsalo un segundo. El modelo que iba a dominar la industria tuvo que recular, porque la gente se estaba yendo. Pero esa bajada de precio vino con una trampa, porque a cambio, Microsoft anunció algo histórico. Los nuevos Call of Duty ya no saldrán gratis en Game Pass el día de lanzamiento. Llegarán casi un año después. La joya de la corona, la franquicia que costó 70.000 millones fuera del servicio, que debía justificar su compra. Si eso no te dice que las cuentas no estaban saliendo, no sé qué lo hará. Pero el precio no es lo más importante. Lo más importante es lo que el modelo significa de verdad, porque pagar Game Pass no te da propiedad sobre nada. Los juegos entran, los juegos salen. Si te enganchaste a uno, puede desaparecer del catálogo el mes que viene. Es exactamente lo opuesto a comprar un juego. Es un acceso temporal que la empresa controla,
que la empresa puede revocar. Y esto seguro que te suena, porque es la misma lógica de la que ya hemos hablado en este canal, la de no poseer nunca lo que pagas. Y al final llegamos a la pregunta más incómoda. ¿Era el Game Pass una buena oferta? A corto plazo, para ti, el jugador, sin dudas. Pagaste poco y jugaste mucho. Y disfrutaste juegos que quizás no habrías comprado. Eso es real. Y no se lo voy a quitar a nadie. Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Qué pasa con un modelo que solo se sostiene si una empresa pierde dinero para mantenerlo? ¿Y qué pasa cuando esa empresa decide que ya no quiere perderlo? Lo acabamos de ver. Bajan el precio para frenar las cancelaciones, pero a cambio te quitan el contenido que te atrajo, como Call of Duty. El catálogo se mueve, las reglas cambian y los juegos que esperabas gratis empiezan a costar, de una forma o de otra. Game Pass no fue una estafa, que quede claro, fue una apuesta brillante para ganar usuarios y para cambiar cómo entendemos comprar un juego. Pero toda apuesta tiene una factura. Y según muchos de los que hacen los juegos, esa factura se está pagando ahora, con estudios cerrados, con proyectos cancelados, con miles de personas despedidas. Quizás Microsoft tenga razón y el modelo sobreviva. Quizás los desarrolladores tengan razón y la burbuja acabe estallando. Pero hay algo que no admite debate, que esa suscripción que parecía tan barata nunca fue realmente gratis. Y si quieres ver hasta dónde llega esta lógica, la de pagar por algo que nunca es tuyo, el video sobre el cementerio digital te enseña qué pasa cuando una empresa decide que un juego que pagaste simplemente deje de existir. Porque al final, durante años pensamos que Game Pass era la mejor oferta del gaming. La pregunta es si era una oferta o el adelanto de una factura que todavía no había llegado. Ay, nene, gracias por ver. Los quiero. Bye.